Cantábamos hace unos minutos que Dios tiene el control. Y la pregunta de este mensaje es: ¿quién tiene el control? Hace unos años atrás un pastor amigo presentó un mensaje justamente acerca del control. Todavía no habían tantos controles remotos como ahora, que ahora tenemos el control remoto hasta en el celular. Pero cuando entramos a preguntarnos quién tiene verdaderamente el control, nosotros decimos que Dios tiene el control. Es fácil darle el control a Dios cuando las cosas van bien. O a veces cuando hay eventos en nuestra vida que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, quizás cuando hay una enfermedad, nos consolamos y decimos Dios tiene el control. O cuando hay una necesidad económica, quizás, y decimos entre nosotros, no me preocupo porque Dios tiene el control. O como dije recién, cuando hay una enfermedad que nos hace meditar, nos hace pensar y decimos, Dios tiene el control. Pero, ¿verdaderamente tiene el control Dios? ¿Cuánto control le damos al Señor? ¿Cuánto del control que tiene que tener Él le entregamos nosotros? O en cierta parte queremos controlar nuestra vida. Cuando cumplimos la mayoría de edad, o a veces hoy por hoy hasta los chicos ya son adolescentes y quieren controlarse o autocontrolarse. Decir, a mí no me controla nadie, yo hago lo que quiero. Y ese es el anhelo cuando son chicos o cuando son preadolescentes, que ya comienzan a tener quizás descontrol de sus emociones. Y cuando un papá le llama la atención, cuando la mamá le llama la atención, seguramente piensan, algún día voy a ser grande. Sí, cruzan los dientes y apretan los dientes y dicen, algún día voy a ser grande y voy a hacer lo que yo quiera. Resulta que después pasan los años, sos grande y ya no haces lo que querés, porque te das cuenta de que tu vida depende de muchas cosas. Te das cuenta y comenzás a reflexionar de que tu libertad, tu tiempo, tus acciones dependen de tu entorno, dependen del entorno que te toque vivir, de la realidad que te toque vivir. Comenzás a ver que tenés que tomar compromisos, que tenés que tomar decisiones, que tenés que comenzar a programar tu vida. Y cuando pasan eventos, por ejemplo, en nuestras vidas, personas que por allí quedaron solas, personas que perdieron su matrimonio, personas que perdieron quizás su trabajo, tienen que comenzar a reprogramar su vida. Pero en todo esto, ¿a quién le damos el control? Cuando tenemos que programar y cuando tenemos que reprogramar nuestra vida. Es fácil decir a veces, Dios tiene el control, pero es fácil decirlo desde la boca para afuera. Ahora, en mi interior, meditando muy profundamente, en mi corazón, en mi mente, ¿tiene Dios el control de tu vida? ¿Verdaderamente le has dado a Dios el control de tu vida? Vamos al libro de Isaías, ahí en el capítulo 6.
Allí se encuentra el llamado que recibe este profeta. Isaías capítulo 6, del verso 1 al 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el año en que murió el rey Uzías. Mi Biblia tiene allí un asterisco arriba que me remarca algo que sucedió. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Leído así como una historia bíblica, aquí está el momento exacto donde Dios llama a un siervo, donde Dios lo capacita, lo purifica para ponerlo a su servicio, como era el profeta Isaías. Pero si nosotros miramos un poquito la historia, allí en el verso 1 de este capítulo dice: el año en que murió el rey Uzías. El rey Uzías, allí en el libro de Crónicas, no lo vamos a leer, pero en el libro de Crónicas está la historia. Dice que cuando comenzó a reinar, tenía 16 años. ¿Se imaginan ustedes un jovencito, un adolescente de 16 años con todo el compromiso de reinar un país, de reinar un pueblo? Dice que tenía 16 años y gobernó 52 años el rey Uzías. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios, como lo hizo su padre. Pero en los últimos años, cuando quizás ya había, me imagino el primer tiempo del rey Uzías, me imagino los primeros pasos, lleno de temor, temblando en cada decisión que tenía que tomar, porque en ese tiempo el pueblo estaba en guerra, había conquistas, habían enemigos, había que tomar decisiones, pero cruciales, determinantes para un pueblo. Me imagino con todos los demás componentes o los demás ministros del reinado, seguramente gente grande que lo aconsejaba para que él tomara decisiones, pero en su interior, seguramente aquellos hombres de experiencia dirían: ¿qué puede hacer este jovencito? ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabiduría puede tener si es un niño? Pero se puso en las manos de Dios y fue creciendo
en experiencia y en sabiduría. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Perdón, dije... No vayamos a Crónicas. No vayamos a Crónicas. No era ese el versículo que tenía que leer. No vayamos. Ustedes se pueden imaginar a este joven sin conocimiento, sin sabiduría, sin ningún paso, seguramente solamente la experiencia de haber visto a su padre reinar. Solamente con esa experiencia tomó la decisión, porque en aquel entonces cuando había un rey que moría, tomaba la posición otro rey. Y este joven con 16 años tenía que tomar decisiones. Pero este joven persistió en buscar al Señor. Y cuando persistió en buscar al Señor, es cuando comenzó a adquirir sabiduría. Pero llegaron los últimos momentos de su reinado y comenzó a cometer errores. Seguramente lleno de poder, lleno de riquezas, lleno de gente a su alrededor que hacía lo que él quería. Aquel muchacho, me imagino que ya siendo grande, ¿no? Si tenía 16 años y dice la palabra que gobernó 52 años, sacando la cuenta tenía 68 años, ya era un hombre de experiencia. Pero tomó malas decisiones en los últimos momentos de su vida. Y dice la palabra de Dios que tomó el lugar del sacerdote. Cuando la responsabilidad de hacer sacrificios en el templo era de los sacerdotes, el rey Usías tomó el lugar de los sacerdotes, seguramente ya lleno de experiencia, y seguramente esa llenura de experiencia lo tiene que haber llenado de soberbia y haber tomado el lugar que no le correspondía. Dice que cuando estaba, dice la palabra, cuenta la historia que cuando él estaba brindando o dando sacrificios, vinieron los sacerdotes y le llamaron la atención. Y cuando los sacerdotes le llamaron la atención, él dijo: yo soy el rey y hago lo que yo quiero. Dice que una mancha de lepra comenzó a verse en su frente y terminó sus días lleno de vergüenza, siendo un leproso. Quizás hoy una enfermedad semejante es digna de, quizás de misericordia, digna de compasión con una persona que llegue a tener alguna enfermedad parecida. No existe la lepra, creo, todavía, o por lo menos en este tiempo, pero por allí quizás en algunos lugares, en algunos países puede existir. Pero una persona con una enfermedad semejante quizás en este tiempo para nosotros sería una persona digna de misericordia, ¿no? De compasión, nos llenaríamos de misericordia con una persona, verla en esa situación. Pero en aquel entonces, ver a una persona con lepra era vergüenza, porque había castigo de Dios, estaba la mano de Dios puesta. Entonces el rey Usías terminó sus días lleno de vergüenza, porque primero le dio el control a Dios y luego terminó quitándole el control a Dios.
estuve buscando algunos significados de lo que es el control. Control es soberanía. La soberanía de Dios es control independiente y completo, total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Desde el principio Dios tenía control de todas las cosas. Si vamos allí al libro de Génesis, podemos ver que cuando Dios creó las cosas, las hizo con autoridad. Y las hizo y tomó control de todo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios tomó control de las cosas y puso cada cosa en su lugar. Ese es el control de Dios, desde el principio y para siempre. Pero muchas veces nosotros queremos o creemos que podemos tener el control de nuestras vidas. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14, 24. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. El 26, tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El 27, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Allí comenzábamos el mensaje leyendo el llamado de Isaías. Y el Señor le decía, yo tengo el control de las cosas. Isaías le decía, pero estoy muerto, no puedo, no sé qué voy a hacer ahora. Mis ojos han visto al Creador, mis ojos han visto al Señor. Y soy un hombre de labios inmundos, de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros. Y el Señor le demostró que Él tenía el control. Y aquí en el capítulo 14, verso 24, dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo he planeado. Será tal como yo lo he decidido. A veces suceden cosas en nuestras vidas que se escapan a nuestras manos. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a vivir de eventos en nuestras vidas. Nosotros hacemos planes, ¿sí? Planificamos. Llega esta época y comenzamos a planificar el 2023 en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya comenzamos a planificar qué vamos a hacer de aquí al 31 de diciembre. Y ya nos estiramos y nos atrevemos a planificar quizás la mitad del año 2023. Y escribimos nuestros planes, afirmamos quizás los planes los más significativos, ¿no? No planificamos el día a día, o alguno lo hace, ¿no? Pero sí los eventos más significativos de los primeros meses, seguramente del próximo año, comenzamos a planificarlos. Y hacemos planes con nuestra vida, hacemos planes con nuestros hijos, hacemos planes con nuestras vacaciones, hacemos planes con nuestro trabajo, hacemos planes con la iglesia o con los ministerios en los que participamos. De todo planificamos y creemos
que una vez que lo tengamos en agenda tenemos el control de las cosas. Pero el Señor dice, sucederá tal como yo lo he planeado. Será tal como yo lo he decidido. ¿Quién es el que tiene el control? Siempre decimos, y cantábamos recién, ¿no? Dios sabe lo que hace. Porque Él está en control. Ahora, en sus planes, que son perfectos, dice su palabra que sus planes son perfectos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En sus planes, nosotros ponemos con nuestro libre albedrío, con nuestra libre posibilidad de tomar decisiones, ponemos nuestra vida en sus planes. O meditamos en lo que estamos haciendo, o en lo que estamos viviendo, o en lo que nos toca vivir en el proceso, o en un determinado evento de nuestras vidas. Si Dios está verdaderamente en control, o lo decimos por costumbre, de la boca para afuera. Quizás tenemos algún problema con nuestros hijos y nos autoconsolamos y decimos, bueno, Dios está en control. Dios sabe lo que hace. O tenemos un problema en el matrimonio y decimos, Dios sabe. Sí, Dios sabe. Y nosotros también sabemos que tenemos que poner nuestras vidas en las manos del Señor. Pero no lo hacemos. No ponemos el total control en las manos de Dios. Tenemos un problema económico. Y sabemos que siempre hemos dependido de nuestro dinero, hemos dependido de nuestro trabajo, hemos dependido de nuestra capacidad, de nuestras manos, del esfuerzo físico, de lo que nosotros podíamos hacer o podemos hacer, quizás las capacidades que tenemos, las que nos ha dado el Señor para poder tener nuestro sustento diario, poder adquirir nuestro sustento y poder suplir nuestras necesidades. Pero cuando eso se acaba, cuando se acaban las posibilidades o vemos que se comienzan a cerrar las puertas, ¿tiene Dios el control? ¿O cuánto control? Me he preguntado cuánto control de ese momento le he dado al Señor. Cuando se cierran las posibilidades económicas en tu vida, quizás te quedaste sin trabajo, o quizás cambiaste de trabajo, o la economía, como sabemos en nuestro país, es volátil, ¿no? Inflación récord en el mundo. Y las negociaciones paritarias están cerrando arriba del 100% a fin de año. 100% de inflación es algo, bueno, no vamos a hablar de política, pero es algo que no se puede pensar. ¿Dios tiene el control? ¿Le hemos dado el control a Dios? ¿O lo decimos de los labios para afuera? Y comenzamos a desesperarnos. ¿Dios tiene el control de las cosas? ¿Dios tiene el control de tu economía? ¿Dios tiene el control de tu trabajo? Hago silencios porque es tiempo de meditar. Si verdaderamente le estamos dando el control al Señor. Cuando en uno de nuestros viajes misioneros a corto plazo estábamos con mi esposa, viajábamos, orábamos recién por la familia Subieta que está en La Paz, en Bolivia. Pasamos por su casa y habíamos planificado hacer algo con ellos allí. Estaban en nuestros planes, pero no pudimos hacerlo. Ellos estaban en otro viaje misionero. Después, cuando nosotros estábamos por volvernos, nos encontramos
muy poquito tiempo con ellos. Entonces fuimos a hacer unas compras, había terminado ya nuestro viaje. Sí, ya había terminado el tiempo de viaje. Y nosotros con mi esposa apartábamos el sueldo del mes, o sea, el sueldo con el sueldo de noviembre pagábamos las deudas, con el sueldo de diciembre también algunos compromisos, y todo el sueldo lo apartábamos para el viaje misionero. Cubríamos nuestros gastos. Y hacíamos el viaje todo el mes de enero y terminaba los últimos días de enero el viaje. Ya era tiempo de cobrar nuestro sueldo del mes de enero. Entonces hacíamos algunas compras, aprovechábamos el lugar donde íbamos y hacíamos algunas compras. Y habíamos terminado de hacer algunas compras y le digo a mi esposa, mira, tendría que llevarme algunas remeras porque están baratas. Fui a comprar y se me había acabado el dinero. Entonces yo sabía que tenía el dinero en la caja, ¿no? En el cajero automático. Fui al cajero automático a un banco y no me dieron dinero. ¿Qué pasó? Probé con mi tarjeta, probé con la de mi esposa, tampoco. Dijimos, acá algo pasó. Estaba bloqueada la cuenta y solamente teníamos el dinero de los pasajes. Hasta una parte, no era todo el pasaje para llegar acá a Mendoza. Era el dinero para llegar hasta Iquique, en Chile, porque veníamos por la zona norte, porque había problemas en la ruta. Y cuando llegamos allí, empezamos a probar y probamos un cajero, probamos otro, probamos y fuimos al Banco Nación, que está en una sucursal allá en La Paz, en Bolivia, y no había solución para nuestro problema. Resulta que tomamos el colectivo se demoró en el cruce a Chile y se hizo tarde, nos quedamos en Arica. Le digo a mi esposa, me voy a bajar porque acá en la terminal hay cajeros automáticos. Entonces fui al cajero automático y seguía bloqueada la tarjeta, sin dinero, en otro país. Ya se iba a hacer de noche con mi esposa, con mi hijo. Samir era adolescente, tenía 13, 14 años, con todos los bolsos en la calle. Y dije, voy a llamar a una iglesia con las últimas monedas que tenía. Busco en la guía de teléfono, todavía existía la guía de teléfono en aquel entonces. Busco en la guía, iglesia fulana de tal, marco, llamo, vengan, dice, no hay problema. Fuimos a la iglesia con las pocas monedas que nos quedaban. Llegamos a la iglesia y nos dijeron, ¿de qué denominación son? Le mostré la carta. No, dice, acá nosotros recibimos gente solamente de nuestra denominación. Nos miraron de pie a cabeza, como mi esposa andaba con pantalones, el pelo largo. Listo, nos hicieron la cruz. No son de la denominación, a la calle. ¿Y dónde hay otra iglesia? En tal lado hay otra iglesia. Nos mandaron allá. Llegamos allá y ¿de qué denominación son? Otra vez. Y nos dijeron, miren, acá los líderes no están, así que no tenemos autorización de recibir a nadie. Y seguíamos en la calle, se nos hacía de noche y había comenzado la desesperación. No teníamos dinero, pero estábamos acostumbrados a depender del dinero que nosotros teníamos, de la cuenta que nosotros teníamos. Yo estaba tranquilo, porque yo le había dado el control al Señor. La que estaba intranquila y molesta era mi esposa, porque ella dependía siempre de su dinero. Siempre estaba acostumbrada a que llegaba a fin de mes, ponía la tarjeta en el muñequito ese cuadrado y empezaba a largar billetes. Pero llegó el momento en que no respondía el enanito que estaba dentro. No nos largaba nada. Entonces yo le decía a mi esposa, tranquila, Dios está en control. ¿Y qué vamos a hacer? Me decía. Estamos en la calle, se está haciendo de noche en un lugar que no conocemos. Tranquila, Dios está en control.
Llegamos a un lugar donde esos mismos hermanos que no nos podían recibir sí conocían a una iglesia que sí hospedaba. Y le digo, ¿ustedes no conocen alguna iglesia que hospede? Que sea hospedadora. Sí, dice, allá hay una iglesia que sabe hospedar. Claro, ellos sabían quién hospedaba, pero ellos no hospedaban. Llegamos a ese lugar, nos dijeron, esperen un ratito, porque hay una reunión de jóvenes, después los jóvenes van a preparar arriba del templo, tenían unas aulas, y se van a preparar las aulas de los chicos para que ustedes se hospeden allí esta noche. Les comenté cuál era la historia, había que solucionar el problema de la economía, nada más del dinero para el otro día o 2 días más. No era que nos íbamos a quedar allí ni queríamos depender de ellos tampoco. Pero nos abrieron las puertas y cuando terminó la reunión me dice, hermano, no los vamos a poder recibir acá. Y otra vez se nos cayó el mundo encima. Pero yo estaba tranquilo, yo sabía que Dios tenía el control. Me dice, los vamos a llevar a un camping que es de la iglesia, cerca de aquí. No, dije yo, allá podemos armar la carpa, el campamento, así que vamos a estar tranquilos. Nos dieron una cabaña cerca del mar, se sentían las olas del mar en la mañana, nos trajeron el desayuno, nos atendieron y hacía más de un mes que no dormíamos en una cama. Y dormimos esa noche en una cama, con todo lo que el Señor tenía preparado para nosotros, porque Dios estaba en control. El tema era que parte de nosotros dudaba de ese control. Mi esposa dudaba más que yo, pero ella tomó la lección de que Dios está en control. Si Él te manda, Él está en control. Si Él te tiene aquí con un propósito, Dios está en control. El tema está en que nosotros no le damos la soberanía al Señor. Él es soberano, Él es rey, pero nosotros tomamos parte de lo que nos ha dado el Señor, esa posibilidad de decir, bueno, a ver, tienen este margen de posibilidad de tomar decisiones, y ese margen de posibilidad de lo que nosotros le llamamos libre albedrío, de tomar decisiones, le quitamos el control a Dios, pero Él sigue en control. Como dice Isaías en el capítulo 14, verso 24, dice, sucederá tal como yo lo he planeado, será tal como yo lo he decidido. Dios es soberano. Por más que nosotros busquemos por donde le busquemos, o dudemos lo que nosotros dudemos, Él está en control. El verso 26 dice, tengo un plan para toda la tierra. Y dentro de ese plan, Dios no es nuestra agenda, que nosotros planificamos eventos en nuestra agenda que pueden ser significativos para nosotros, para nuestra familia. Quizás planificamos una salida, unas vacaciones, planificamos un evento social, familiar o de iglesia. Pero no, Dios dice, tengo un plan para toda la tierra. Tengo un plan completo, o sea, desde el principio hasta el final. Dios es soberano, vio todas las cosas desde la creación, y a vos y a mí, dice la palabra, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y ya nos tenía en sus planes. Dios tiene planes para tu vida, y Dios tiene planes para mi vida. Tiene planes especiales, planes que van más allá de tus pensamientos, que van más allá de mis pensamientos. El verso 27 dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? ¿Podrás cambiar vos los planes del Señor? ¿Podré cambiar yo los planes del Señor? Si el Señor en su voluntad permisiva permite que nosotros pasemos circunstancias difíciles en nuestras vidas que seguramente son para nuestro bien, porque su palabra dice que todo lo que a nosotros nos suceda será para nuestro bien, todo.
En su voluntad permisiva, Él permite que sucedan cosas que a veces nos desesperan. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante, dice, cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Es soberano. Esa es la soberanía de Dios. Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros queremos tomar el plan. Queremos tomar el control. Y nos desesperamos. Es natural que nosotros nos desesperemos. Es natural, porque somos seres humanos. Somos imperfectos. No conocemos el mañana, por eso nos desesperamos. No conocemos dentro de 10 años qué va a pasar con nuestra vida. Por eso nos desesperamos. No conocemos ni el segundo que vamos a vivir después, aunque lo tengamos planificado. Y aunque creamos que lo tenemos bajo control, no lo conocemos. Por eso nos desesperamos. No conocemos qué va a pasar con nuestros hijos, por eso nos desesperamos. No conocemos qué va a pasar con nuestra profesión, por eso nos desesperamos. No conocemos qué va a pasar con nuestro trabajo, por eso nos desesperamos. Porque no somos soberanos sobre la vida, no somos conocedores del principio, o sea, quizás conocemos la historia, pero no conocemos el principio, ni tampoco conocemos el final. Pero Dios en su soberanía lo conoce todo. ¿Quién podrá cambiar mis planes? Y nosotros tendemos a desesperarnos, justamente porque no conocemos el mañana. Vamos ahí mismo a Isaías, en el capítulo 46. Isaías 46, 9. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ese es el Señor. Mis planes se van a cumplir. Y si Dios tiene planes en este proceso de tu vida o en este momento de dificultad que estás viviendo, Dios tiene planes para hacerte crecer, ya sea en la dependencia, ya sea en la necesidad de brindarle la soberanía a Dios sobre nosotros. Dios tiene planes. Y Él va a hacer que esos planes se cumplan. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esa es la soberanía de Dios. Ese es al Dios que nosotros servimos. Ese es al Dios que nosotros tenemos que lograr conocer. Este es un tiempo en que nosotros estamos conociendo a Dios. Quizás no conocemos toda la faceta de este Dios soberano. Conocemos los momentos, conocemos las circunstancias que a nosotros nos tocan, las que nos tocan de cerca y las que nos tocan de manera indirecta. Pero no conocemos el futuro. Solo Él conoce el futuro. Solo Él puede predecirlo, dice su palabra. Y todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Eso es soberanía. No es que nosotros seamos robots, que no podemos tomar decisiones. No, si el Señor nos dio esa posibilidad de autodisciplina, dice, ¿no? Uno de los frutos que nos ha dado en el Espíritu Santo, lo veíamos hace unos domingos atrás, es la autodisciplina. Una es el autocontrol, es el dominio propio, le llama otra, la versión más tradicional, la Reina Valera. Nos ha dado el Señor esa posibilidad, pero en ese dominio propio Dios tiene planes y sabe
cuáles van a ser tus decisiones. Te va a dejar tomar decisiones. Y muchas veces en esas decisiones te vas a equivocar. En esas decisiones que tomes te vas a equivocar. Pero justamente, seguramente Dios, en ese error, en esa posibilidad de equivocarnos que tenemos nosotros, Él tiene propósitos de crecimiento con nosotros, para que aprendamos a depender de Él. Me da la idea de Dios o de un papá enseñando a caminar a un pequeño bebé, dando sus primeros pasos. Nosotros tenemos la bebé, la nietita, tiene recién 7 meses, 8 creo que cumple hoy. Y la ponemos en el piso para que camine y ella quiere correr. Y a veces nosotros, Dios nos pone en el piso para que caminemos y queremos correr. Y no sabemos caminar. Y Dios nos quiere en amor enseñarnos a caminar. Y cuando nosotros comenzamos, un niño cuando comienza a aprender a caminar, ¿qué le pasa? Lo más seguro es que se caiga. Lo más seguro es que se caiga. Y va a empezar con machucones, va a empezar con la cabeza con chichones, con golpes. Seguramente va a comenzar con las rodillas peladas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aprender a caminar sin lastimarnos? Me da esa idea de Dios teniéndonos. Yo cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo, bueno, los dos son diferentes, fueron diferentes, ¿no? Son hijos diferentes, todos son diferentes. Pero me acuerdo muy bien de Samir que le poníamos una bufanda aquí bajo los brazos y lo ponía yo así y él caminaba y se quería ir solo. Y con Xavier, que era el más grande, lo poníamos en el piso y él quería salir corriendo. Así se cayó. Samir de la misma manera. Así se cayeron, se golpearon. Yo creo que cada uno de nosotros que tenemos hijos, o al menos tenemos hermanitos más pequeños, hemos visto el proceso de aprender a caminar. De aprender eso tan natural que hoy hacemos. Nos bajamos de la cama y no nos damos cuenta, pero nos paramos sobre los pies. En un proceso tan natural. Parece una tontera lo que estoy hablando, pero en un proceso tan natural nos paramos y no nos damos cuenta cómo es que mantenemos el equilibrio. Cuando no lo sabíamos hacer, hace algunos años atrás, no voy a decir cuánto, pero hace 50 años atrás yo no lo sabía hacer quizás, o un poco más. Y quizás cada uno de ustedes tampoco, pero lo aprendimos y lo hicimos un hábito en nosotros. Aprendimos a caminar, porque es natural, pero en ese caminar tuvimos tropezones, tuvimos caídas. Y cuando caminamos en el camino del Señor, en el conocimiento de Dios, también tenemos tropezones y tenemos caídas. Pero Él dice su palabra, que cumplirá todos sus planes. Dice, porque yo hago todo lo que deseo. En ese proceso de caminar, te vas a caer. En ese proceso de conocer a Dios, que tiene sus planes, que tiene todo en perfecta armonía con nuestras vidas. Te vas a caer, vas a dudar, vas a titubear, vas a tropezar, pero nada va a cambiar el plan de Dios para tu vida. Nada lo va a cambiar. Aunque por allí quizás a nuestros oídos nos llegue lo que pasó allí en Génesis en el capítulo 3, cuando Satanás le dijo al hombre,
serán como dioses. Serás como Dios. Vas a poder hacer lo que te plazca. Vas a poder hacer lo que querás. Por allí quizás a nuestros oídos puede llegar esa situación. Y está muy de moda que vayas o escuches mensajes. Ahora en el internet hay miles de mensajes, no es necesario que vayas a otra iglesia o a otro lugar de congregación. Pero es tan normal, tan natural en decirte que vos tenés el poder de hacer y deshacer con tu palabra. Créeme que no. Nuestras palabras tienen poder para lastimar, para herir, para sanar. Porque podemos decir cosas que hieran a las personas con nuestra lengua. Podemos sanar también con palabras claves, como es el perdón. Podemos hacer cosas insignificantes para las que Dios hizo con su palabra. Y nunca vamos a ser dioses. Nunca vamos a ser Dios. Porque somos creación de Dios. Él es el único soberano que tiene poder. Él es el único soberano. Y ese engaño de Satanás que cayó en la humanidad, hoy se está replicando en muchos lugares de congregación. Y las personas se desilusionan porque son engañadas, diciéndote que tu palabra tiene poder, que vos podés hacer, decretar y decir y no sé qué otra es la palabra que usan. Y no, nada va a cambiar. Con un decreto no vas a cambiar la vida de tus hijos. Porque un decreto es algo escrito que se tiene que cumplir. Los decretos del gobierno eran así, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recibimos el primer decreto? A mí siempre me resuena el decreto del gobierno cuando fue el gobierno militar, el decreto número 1 en el año 70 y algo, que salió en las radios y se tenía que hacer. Pero nosotros vivimos hace unos 2 años atrás, cuando escuchamos todos el decreto del presidente que nos teníamos que mantener aislados. ¿Se acuerdan? Eso es muy cercano a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Era un decreto de un hombre, pero un hombre que tenía poder en el país. Un poder político. Pero era un decreto. ¿Qué pasaba con ese decreto? ¿Qué pasaba si yo infringía ese decreto? Iba a ir preso o iba a ser sancionado. Esos son los decretos. O sea, un decreto se tiene que cumplir. Y por más que yo diga con mi boca y que decrete y que declare, si yo no trabajo, no va a suceder nada. Yo no puedo declarar o decretar prosperidad para mi vida si yo no salgo a trabajar. Tengo que tomar decisiones en eso. No puedo decretar y decir cosas que vayan a suceder cuando si yo no me pongo a trabajar. Si yo dije recién acerca de los hijos, no puedo decretar yo bendición o prosperidad sobre mis hijos si yo no trabajo en eso, o mis hijos quizá ya tienen el poder de tomar quizás decisiones, no toman decisiones que glorifiquen a Dios y decisiones que puedan prosperar sus vidas en todo, ¿no? No hablamos solamente de lo económico. Nada va a suceder. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Nada va a suceder en tu vida que Dios no lo haya planificado o no lo haya permitido. Nada va a suceder en tu familia, en tus hijos, en tu economía, que Dios no lo haya planificado. Los planes son del Señor. Por eso es necesario que nosotros pongamos a Dios como nuestro soberano sobre todas las cosas.
Dice Isaías cuando leíamos recién 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. No es mi palabra. Él hace lo que quiere porque es soberano. Ahora, ¿qué lugar de soberanía le estoy poniendo yo en mi vida al Señor? ¿Qué lugar de soberanía le estás poniendo al Señor en tu vida? ¿Qué señorío le estás dando? ¿O le decís Señor, Señor, desde nuestros labios para afuera? Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre hice milagros. Pero Señor, en tu nombre anuncié. Pero Señor, en tu nombre. El Señor que te va a decir cuando es de labios para afuera: no te conozco. No te conozco. No te conozco. Porque no le hemos dado la soberanía a Dios. Porque lo hicimos de labios para afuera. Para meditar sobre la soberanía que Dios tiene en tu vida. Que no te desesperen los momentos, que no te desesperen las situaciones, que no te desesperen las circunstancias. Saber que Dios está en control. Porque cantábamos recién, Él sabe lo que hace. Y sabe por qué lo hace. Ese es nuestro Dios. Daniel 4:35. Y terminamos. Dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiera. Entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra, nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Nadie. Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Quién soy yo para decirle al Señor: ¿por qué haces tal o cual cosa? ¿Quién sos vos? Aquí en este pasaje, en el contexto, el rey Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos de la tierra de aquel momento, fue castigado como Dios lo había dicho. Y cuando volvió en sí, reconoció quién era Dios. Dice el 36, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y mis nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Aquel hombre que fue sacado del reinado por palabra de Dios, Dios le restituyó. Pero es allí cuando reconoció que verdaderamente Dios tiene el control sobre todas las cosas. Podemos ver personas poderosas, exitosas, famosas, que se creyeron Dios. Y uno de esos es el que conocemos aquí en Argentina como la mano de Dios. ¿Cómo terminó sus días? Somos nada, por más que se crean ser nada. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, tuvo que reconocer quién era Dios. Dice, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Quizás a veces en nuestra ignorancia o en nuestra confianza que tenemos con Dios, le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Se lo preguntamos, ¿no? Como nuestros hijos nos preguntan en confianza a nosotros: ¿por qué? Pero Él es soberano sobre todas las cosas.
¿quién soy yo para poner en duda lo que Él está haciendo? ¿Quién sos vos? ¿Quién es el hombre para poner en duda lo que Dios hace con tu vida, con tu entorno, con tu familia, con todo tu sector de influencia, con tu trabajo, con tus relaciones? ¿Quiénes somos nosotros? Es momento de decirle: Señor, te entrego todo el control. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Meditamos en ella, Señor, y entendemos que no somos nadie, Señor. Tú eres soberano. Tú eres quien hace y deshace. Tú tienes todo bajo control, Señor. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, todo dependen de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos hemos puesto en tu lugar, tomando decisiones que en su mayoría son perjudiciales para nuestras vidas. Señor, perdónanos. Queremos, Señor, que tengas el dominio completo de nuestras vidas. Queremos, Señor, que tengas el control, porque tú sabes lo que haces, Señor. Señor, el rey Salomón oró por sabiduría. Y fueron estas palabras que te dijo: no sé entrar ni salir. Soy joven, inexperto. Señor, y estas palabras las hacemos nuestra oración en esta mañana. Señor, no sé entrar ni salir. Pero tú sí lo sabes, Señor. Por eso te pedimos sabiduría para entregarte todo el control. Ayúdanos a no desesperarnos. Ayúdanos a verdaderamente confiar en ti, Señor, creyendo que tú tienes el control. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por demostrarnos tu soberanía, tu amor, por demostrarnos, Señor, tu paciencia con nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Gracias. Gracias porque vemos tu perdón en nosotros. Nos conoces, somos seres humanos, cometemos errores. Y el error más grande es querer tomar tu lugar y disponer y tomar decisiones en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.